Desde el comienzo integramos Pacto Global. Definimos que el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 eran el eje conductor para el Foro 2018 y coincidente con los 20 años del Consejo Empresario de Entre Ríos. Porque además de festejar 2 décadas de trabajo ininterrumpido, permanente y persistente, pensamos cómo actuar de cara al mediano plazo y los compromisos de esta agenda de desarrollo e inclusión. Los ODS son una agenda inclusiva, abordan las causas de la pobreza y nos proponen un cambio positivo para las personas y el planeta. Los objetivos incluyen el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la justicia, entre otras prioridades. Queríamos comenzar el foro con este panel junto a nuestros aliados del PNUD, quienes brindan una cooperación para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Venimos haciendo el ejercicio de alinear la estrategia del CER con los ODS, de la visión a la acción. Más que un lema, trata de que nuestras acciones tengan sentido, interrelación e impacto. Sabíamos que solos no podríamos avanzar y solicitamos cooperación al PNUD para que nos ayude a conocer y reflexionar sobre experiencias del sector privado, como establecer prioridades y aprovechar las oportunidades a partir de las ODS para ayudarnos a comprender el alcance de esta agenda y porque el sector privado es un actor importante para la Agenda 2030. Invitamos al doctor René Valdés, quien es representante residente del PNUD en Argentina y coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas. Agradecemos a su equipo en nombre del señor Flavio Fuertes, quienes confiaron desde siempre e incansablemente dieron soporte al CER para concretar la actividad. Proponemos entonces mayor compromiso, comprensión, confianza y convergencia de todos los sectores para un desarrollo sostenible de Entre Ríos. Adelante. Aquí pasamos. Aquí puedo pasar. Bueno, muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos, estimados colegas del Consejo Empresarial de Entre Ríos, señor presidente. Reciban un cordialísimo saludo de parte del equipo de las Naciones Unidas que trabajamos en Argentina, en especial en esta ocasión de mis colegas de UNESCO, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Pacto Global de Naciones Unidas, que como probablemente ustedes sepan, es una de las redes más grandes en el mundo de responsabilidad social empresaria y que en Argentina tiene un capítulo que si no es el más grande, es el segundo más grande y más activo en América Latina. Tanto así que tuvimos hace poco aquí en Argentina, en Buenos Aires, el encuentro anual de todas las redes del Pacto Global en el mundo. Quiero agradecer a nuestros amigos del Consejo por la enorme oportunidad que nos están brindando de poder compartir hoy con ustedes algunos aspectos centrales de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de por qué esta agenda es importante y relevante para los emprendedores, para el sector empresarial. Y 3, presentar algunas herramientas que pueden ayudar a los emprendedores y a los empresarios en general a examinar más de cerca la agenda. ¿Cómo me puedo vincular a esta agenda? ¿Por qué me debo vincular a esta agenda? ¿Cómo puedo hacerla y hasta dónde? Voy a hacerlo de una manera muy sintética, muy sintética. Desde luego vamos a dejar una presentación y estamos de veras muy entusiasmados de poder continuar este diálogo en otro momento. Y también quisiera recordar que el día de mañana,
El día de mañana en la Universidad Nacional, en la Escuela de Economía, vamos a realizar un taller junto con los colegas del Pacto Global para profundizar en temas que hoy inevitablemente vamos a tratar de una manera muy rápida. Así que los invitamos y les agradecemos a quienes ya se han registrado para participar. Es un taller para empresas con herramientas específicamente diseñadas para que vayamos reflexionando sobre este tema. A ver, para que se vea, ¿cómo hago para que se vea? Ahí está. Perdón, disculpen aspectos medulares de la agenda que ustedes conocen en buena medida. Son 17 objetivos aquí mencionados, están en nuestra tarjetita. Cada uno de ellos es un tema muy merecedor de una discusión en profundidad. Cada uno de ellos, cosa que desde luego no voy a hacer, pero quiero plantear algunos aspectos que ayudan, si me permiten la expresión, a entender cuál es la lógica de esta agenda, que se dice que es una agenda integral, ¿sí? En ese sentido es una agenda, digamos, como la agenda que nos plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es integral en ese sentido, en el que uno no puede o no debe decir, a ver, frente a los derechos humanos, decir, bueno, yo estaría de acuerdo con este, pero con este francamente no. Así que yo voy a aplicar este y este otro no. Eso, digámoslo así, no se vale tampoco en esta agenda, lo cual no quiere decir que uno no pueda priorizar o enfatizar algunas cuestiones. Vamos a hablar un poco más de esto. Pero fijémonos rápidamente, estamos hablando de qué temas, de esos 17 objetivos, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de pobreza, de la erradicación de la pobreza, que sigue siendo el tema medular de la agenda. Y hay experiencias, bueno, en fin, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de salud. A ver, yo tengo aquí unas tarjetas que vamos a compartir con ustedes. Recordemos que cada objetivo fue elaborado para ser aplicado en todo el mundo y que detrás de cada objetivo hay una serie de indicadores, y ustedes lo pueden ver en la internet, que operacionaliza, que dice exactamente qué entendemos por hambre cero. La idea de esto, recuerden, es medir lo que decimos. Si vamos a decir que vamos a avanzar en la mejora de los sistemas de salud primaria, bueno, por favor, necesitamos evidencia, datos empíricos, evidencias para informar a la ciudadanía y medir nuestros progresos. Bueno, tenemos temas de salud, educación, igualdad de género, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que ahora aparece con mucha más fuerza en aspectos donde sabemos que es donde tenemos el retraso. En Argentina, por ejemplo, la mujer se ha incorporado plenamente a los mercados de trabajo y a la educación. Sin embargo, estamos teniendo problemas todavía de acceso a cargos de dirección, de igual paga por igual trabajo, de dividirnos entre hombres y mujeres los trabajos de cuidado de los niños, de los ancianos, de las personas con discapacidades, de modo de liberar a las mujeres y a las niñas, que son las que generalmente han hecho en nuestros países este trabajo en forma no remunerada. Hablamos de agua, energía, trabajo decente, industria e infraestructura, reducción de las desigualdades, el tema de las ciudades sostenibles. Como les digo, si ustedes quieren saber de qué estamos hablando cuando decimos acá ciudades sostenibles, por favor miren el objetivo, lo pueden ver en internet y ahí van a aparecer cosas un poco más, bastante más detalladas, que por cierto son cosas que se están trabajando ya en varias ciudades de Argentina. Producción y consumo responsable, de eso vamos a hablar. Acción por el clima, que tiene que ver sobre todo con el gran desafío de nuestra época, del cambio climático. Hablaremos de eso. El tema de biodiversidad marina,
la biodiversidad sobre la tierra. El tema 16, que tiene que ver con instituciones, un tema del que vamos a hablar ahora, con transparencia y con acceso a la justicia, como un tema medular del desarrollo, sin el cual es muy difícil que hablemos de desarrollo sostenible. Y el tema 17, que son las alianzas. Esta agenda plantea claramente la necesidad de aliarnos, de hacer alianzas público-privadas, de trabajar con las universidades, de trabajar con los artistas, de trabajar con las empresas, muy claramente explicado por qué y cómo, en este caso, más que en muchos otros, una sola golondrina no hace verano, por más que esa golondrina sea muy, muy grande. Ahora, son 17 objetivos que están, en cierto modo, organizados en 5 áreas. Se dice que la agenda habla de 5 áreas del planeta, las cosas más verdes, digamos, de las personas, de la prosperidad, que es el nombre que vamos a llamar acá, vamos a dar a los esfuerzos por generar prosperidad económica, paz, que tiene que ver con el acceso a la justicia es para eso, ¿sí? Y otros aspectos. El tema de alianzas. Esa es una manera de describir las 5 áreas que plantea, donde hay objetivos. Quizás esto sea más interesante, que es una visión, si me permiten, esta es la teoría de la agenda. Dicho en dos palabras, la agenda tiene una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Lo que nos dice la agenda es que el genuino desarrollo sostenible es aquel que logra evitar o minimizar los choques, los conflictos entre nuestros objetivos económicos, nuestros objetivos sociales y nuestros objetivos ambientales, como país, como ciudad, como nación, como hogar, como empresa. Y nos llama a que no declaremos sustentable ningún emprendimiento hasta que no podamos mostrar cómo hemos logrado armonizar o generar una articulación virtuosa entre objetivos económicos, objetivos de crecimiento económico, objetivos de inclusión social y objetivos de protección ambiental. Hay otras cosas muy importantes, pero este es el corazón del planteamiento y un llamado a decir, ojo con lo que los macroeconomistas llaman los trade-offs. En español a veces me cuesta encontrar una palabra apropiada, pero es este tema de los sacrificios que dicen los macroeconomistas que tenemos que hacer porque los recursos son escasos y uno no puede hacer todo. Tiene que escoger y dejar de hacer alguna cosa porque no alcanza para todo. Ahora, históricamente, lo que hemos venido dejando para después es el ambiente, hasta llegar al punto, y me refiero a los temas de emisión de gases de efecto invernadero, que son el tema medular con el cual ahora se mide qué tan sano es el ambiente en nuestro país, en nuestra sociedad. Eso lo resume, ¿sí? Ese es el indicador que se está utilizando ahora más que otros como indicador resumen. Y 2, la discusión plantea fuertemente esta idea de que hoy en el siglo XXI, obviamente ya no estamos ni siquiera a mediados del siglo XX, estamos en medio de una revolución tecnológica formidable que a veces apenas alcanzamos a comprender los efectos que está teniendo, pero que ofrece sin duda enormes oportunidades para manejar mejor estos trade-offs, para tratar de manejar mejor estos conflictos entre lo económico, lo social y lo ambiental que la agenda y la discusión plantea es la raíz de que muchas de las cosas no sean sostenibles en el tiempo. No es lo único, pero es muy central. Ese ha sido el análisis. Seguimos. El ODS 17, como hablábamos, es acerca de alianzas. No voy a entrar en profundidad, pero hay todo un objetivo dedicado a discutir cómo y por qué, sin alianzas entre sectores, esto no tiene posibilidades de avanzar. No podemos dejárselo solo al gobierno.
Ese es un poco el mensaje. El sector privado, el sector empresarial, la discusión es amplia. Dos facetas. En el foro de Davos del 2017, el secretario general habló ampliamente de este tema y se refería a dos cosas. Por una parte, lo que se refleja en ese texto, el sector privado está llamado por la agenda, el sector empresarial es llamado numerosas veces en la agenda a participar por su capacidad de innovación, por su capacidad para descubrir nuevos mercados, nuevos productos, nuevas soluciones, nuevos servicios y poder desarrollar nuevas áreas en la economía. Dice el secretario general, sin el sector privado no crearemos suficientes empleos. Y estamos hablando de reducir pobreza, de erradicar la pobreza. Eso requiere generar empleos. No traeremos suficiente dinamismo y estabilidad a las sociedades. Ese es un ángulo. El otro ángulo es que se requiere financiar el desarrollo sostenible. Hay que hacer inversiones. Y las grandes capitales ahora en el mundo, queridos amigos, no están en las manos del sector público. Están en las manos de los mercados financieros internacionales, donde hay enormes cantidades de recursos, pero que estamos viendo y seguimos viendo que están orientándose, por lo menos cuando lo vemos desde el lado de los países llamados en desarrollo, a inversiones de cortísimo plazo y no a las inversiones de mediano plazo que requiere el desarrollo sostenible. Permítame retroceder un paso. La Agenda 2030 es una agenda que tiene la mirada firmemente puesta en el mediano plazo y en el largo plazo, que trata, no es que evite discutir la coyuntura, pero no es una discusión de la coyuntura, sino que es en cierto modo una brújula que nos ayuda a orientarnos hacia dónde vamos o deberíamos ir cuando a veces las coyunturas pueden ser difíciles y confusas. ¿Cuál es la brújula? ¿Hacia dónde? Eso es lo que esta agenda trata de plantear y por eso es que ha resultado de veras en Argentina y en otros lugares, desde luego, pero en Argentina yo lo he visto con mis propios ojos, un lugar maravilloso de encuentro de distintos sectores, de muy diversos sectores que encuentran interesante, relevante esta agenda para Argentina y nos ha permitido pues avanzar mucho. Entonces hay toda una discusión desde luego en el tema de los incentivos. Tenemos los incentivos correctos para los actores económicos, tanto a nivel internacional y a nivel nacional, para que oriente sus actividades económicas en áreas que ayudan a avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Herramientas, ideas sobre cómo podemos materializar y aterrizar esto como empresarios, como emprendedores. Este cuadro, que lo tomo prestado de unos colegas, tratan de resumir algunos de los enfoques que se están usando. Como verán, vamos desde el extremo izquierdo hasta la extrema derecha, digámoslo así. Es una manera simplificada, pero yo creo que es útil. Fíjense ustedes. En el extremo izquierdo de la pantalla tendríamos las empresas o los capitales que lo único que buscan es un retorno financiero a su inversión. Nosotros creemos que eso es muy difícil en estos días y es muy riesgoso para una empresa que piense que su éxito es solamente el retorno financiero. Yo tendría mucho cuidado con eso en nuestros días, en estas épocas contemporáneas. Pero en fin, esto es las empresas o los capitales que buscan exclusivamente retornos financieros y que no buscan ningún otro impacto, sea social, ambiental, de transparencia, nada. En el otro extremo tenemos a la filantropía, nada contra la filantropía, dicho sea de paso, ¿sí?, que busca objetivos económicos, sociales, ambientales, culturales, pero que no necesariamente espera un retorno financiero, no es una inversión en ese sentido. En el medio vemos opciones, caminos, en el cual se están embarcando numerosas empresas en el mundo, colegas.
las del Pacto Global aquí en Argentina y en otros lugares a nivel internacional. Estamos hablando, se habla de la inversión responsable en primer lugar. Y fíjense ustedes, una cosita, lo que vamos a ver mañana en el taller sobre el SDG Compass, que se llama la brújula de los ODS, puede verse como una herramienta que le puede ayudar a la empresa a pensar cómo moverse hacia allá, un poquito hacia allá, en función de la visión de su liderazgo, del sector en que trabaja, de sus oportunidades de mercado, etc. Es más o menos ese planteamiento. Se habla de la inversión responsable, que generalmente viene a considerarse como la responsabilidad social empresarial más tradicionalmente concebida, que trata de mitigar posibles riesgos, de devolverle algo a la sociedad que le ha dado tanto, se dice a veces, y de mitigar ciertos riesgos para proteger el valor de su inversión. Pero es una inversión. Luego tenemos la inversión sostenible, que como dice acá, y no sé si me escuchan, busca la adopción de medidas que promueven mejoras sociales, ambientales o de gobernabilidad. Dice, esta es una mala traducción, creo yo, del inglés. Ahí se habla de temas de transparencia y de accountability con la comunidad en la que trabaja, la ciudadanía, para aumentar el valor de su inversión. Y rápidamente, este nuevo concepto que seguro ustedes ya habrán escuchado de las inversiones de impacto, ¿sí? Que es el tema que necesitamos discutir, creo yo, más fuertemente con el sector empresarial, el sector financiero, en todas partes, pero ciertamente aquí en Argentina ya hay un movimiento muy interesante. Estamos hablando de inversionistas privados que mediante mecanismos que combinan distintas formas de recursos están dispuestos a invertir en el mediano plazo, en el desarrollo sostenible, no para obtener mañana el retorno de su capital, que están dispuestos a asumir ciertos riesgos, pero hay inversión, hay retorno en esa inversión y eso lo tenemos que trabajar y lo estamos ya trabajando en varias partes y en breve ustedes escucharán, por lo menos de nosotros, mucho más acerca de este tipo de temas. Las inversiones de impacto es el tema, colegas. Vamos a ver. Mañana vamos a presentar esta herramienta que es ya un trabajo eminentemente práctico para empezar una reflexión en que cada empresa, como decía antes, pueda irse moviendo un poquito más hacia el otro lado. Hay otro enfoque muy vinculado. Les quiero invitarlos simplemente a que busquen, si pueden encontrar este informe del Consejo de Empresas y Desarrollo Sostenible, que es una organización internacional donde varias empresas que son parte de nuestra red del Pacto Global y que están aquí presentes son socias de este Consejo Empresarial Mundial, que lo que hace y que ha hecho es identificar, y en este informe se ve claramente, oportunidades de negocio, no de filantropía. De nuevo, nada contra la filantropía, bendita sea, sinceramente. Pero estas son oportunidades de negocio, de inversión con retorno, con mayor o menor retorno y dependiendo de la empresa, qué tanto quiere tener ese retorno por arriba del nivel del mercado o hasta dónde está dispuesto a aguantar un poco, digamos, en aras del desarrollo sostenible. Este es un informe realmente de empresarios para empresarios y se los recomiendo muchísimo. Termino con un tema que les adelantaba al principio, el tema del calentamiento global planteado como el desafío existencial más importante que tenemos en nuestra generación. Se dice que nuestra generación, ustedes, nosotros, yo, somos la primera generación en el mundo que siente los impactos del cambio climático de veras en nuestra vida. Y la última que puede hacer algo.
antes de que sea demasiado tarde. No quiero sonar aquí dramático, pero hay la ciencia y la evidencia. Y en el mundo empresarial e institucional se habla de que todos podemos hacer una contribución en este sentido, procurando reducir nuestra huella de carbono como empresa. Algo que a veces suena así, no es muy complejo, y mi experiencia personal al hablar de esto en foros de empresas es que encontramos que muchas empresas ya lo están haciendo. En buena medida están haciendo cosas que tienen que ver con esto, pero que no lo están conceptualizando necesariamente así, ni midiendo su impacto en cuanto a su propia reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A ver, esta es una pequeña definición de la huella de carbono. Todos tenemos huella de carbono por vivir, por caminar, por encender la luz, por tomar un avión, por manejar nuestro auto, por encender la cocina. Generamos gases de efecto invernadero sobre todo por el uso de combustibles fósiles, sobre todo, no exclusivamente. Los gases de efecto invernadero no solamente es el CO2, el dióxido de carbono. Hay otros que se generan, por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? Y en otros emprendimientos. Bueno, la idea de ser carbono neutral es reducir tu impacto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esto en el ambiente empresarial? Ilustro muy cortamente con este gráfico que es tomado de una empresa de seguros privada del Perú. ¿Sí? Porque hay muchas empresas que están trabajando ya este tema. El tema es en esencia muy simple. La empresa que se preocupa por este tema, lo que hace son tres cosas. Mide, ¿sí? ¿Cuánto emito? Y ya vamos a hablar cómo se mide eso, que no es nada del otro mundo. Gestiona, fíjense, la gestión que es, entre otras cosas, mejorar nuestro uso de energía, o sea, ser más eficientes en el uso de la energía en la empresa. ¿Sí? Reducir o mejorar nuestro consumo del agua. Gestionar los residuos, reciclar. ¿Cuántas empresas están haciendo eso ya? Por tal vez otras razones, por razones de eficiencia económica, etc. Gestiona. Y desde luego hay otros temas. Invertir en energías renovables, en innovación tecnológica, etc. Y tercero, compensa. Compensar es un tema importantísimo. Y lo digo de una manera muy rápida, una manera de compensar, porque usted, por más que reduzca sus propias emisiones, vivimos en una economía donde el combustible, la energía está basada en el combustible fósil. ¿Sí? Entonces usted no puede reducir a cero, pero puede compensar, y una manera hermosa de compensar, y que ya se está haciendo en varias partes en Argentina, es conservar bosques nativos. Y hay empresas, es un emprendimiento maravilloso, que están ofreciendo la posibilidad de que alguien que quiera compensar sus propias emisiones, después de haberlas reducido, puede alquilar un número determinado de hectáreas de bosque, asegurar que se proteja y compensa sus propias emisiones. También el cuidado de los océanos tiene que ver con eso. Me hago un poquito para atrás, me quedan 5 minutos. Así es como se mide. Solo no voy a entrar en profundidad, pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que uno tiene que medir? El alcance 1, allá arriba aparecen todos los gases de efecto invernadero, como decíamos, no solo el CO2, que es el más importante, es el uso de combustible fósil por la empresa y el uso de vehículos, propiedad de la empresa. El alcance 2 es la electricidad que usted consume y que compra del sistema. Y 3, lo que se ve ahí, incluyendo los viajes, cómo se transporta su personal a la oficina, a la empresa, va en su propio auto, que es de lo que más emite, mientras no tengamos autos eléctricos o de otro tipo, etc. Esto es lo que se mide y hay mucha gente que lo puede hacer. Les digo, termino con esto porque me parece de veras importantísimo invitarles a que consideremos que este tema es factible, introducirlo, es práctico
Y es una de las mejores formas, pienso yo, hoy por hoy, a estas alturas del partido del siglo XXI, en que el sector empresario está llamado, pienso, a no solo a ser parte de la solución, sino a ser líder en la búsqueda de soluciones. Les agradezco enormemente la atención y espero que nos podamos ver en el taller mañana, en que vamos a profundizar todos de estos temas. Muchísimas gracias. Nos han acercado preguntas para el expositor y les recordamos a todos que tienen la posibilidad de hacer preguntas en las sucesivas exposiciones. Lila, por favor. Primera pregunta. ¿Qué oportunidad brindan los ODS para las pymes y los emprendedores? Gracias. Como les comentaba, vamos a profundizar un poco en estas cosas en otro momento, mañana también. Una cosa que quiero subrayar de entrada, y que la hemos discutido en el Pacto Global aquí y en otros países. La responsabilidad social no es un lujo de las empresas grandes, de las grandes corporaciones, que ciertamente muchas de ellas están tomando pasos atrevidos, ¿verdad?, para, digamos, por ejemplo, minimizar o desvincular su cadena productiva de el uso de recursos naturales o de un impacto ambiental. Se están haciendo cosas por empresas de carne y hueso que nosotros conocemos. Pero muchas veces se habla de que la responsabilidad, la sustentabilidad es cara, que hay que invertir, que eso solo lo pueden hacer las grandes empresas. No es verdad. Hay enormes ejemplos de empresas trabajando en el norte de Argentina, por ejemplo, que son pequeñas empresas comunitarias, algunas, que están haciendo cosas por su propio desarrollo económico, social y ambiental y por lo tanto por su provincia. Recordemos que las pymes en Argentina y en prácticamente toda América Latina son las que más generan empleo. Nosotros, desde luego, concordamos que la erradicación de la empresa requiere primero y sobre todo empleo digno. No solamente, también la salud, la educación, el cuidado del agua, reduce pobreza. Absolutamente, pero el tema de empleo es decisivo y el empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría en Argentina. Gracias. Una última pregunta. ¿Qué rol cumple el sector privado en las metas al 2030 de ODS? Bueno, algo hemos hablado de eso en esta reunión. Para no repetirme, recordemos un tema. Y vuelvo, y perdonen que machaque en esto, porque nos parece importante y un tema que está comenzando a adquirir una energía en Argentina muy importante. Yo he podido ver, por ejemplo, emprendimientos de energías renovables, digamos en Jujuy o en otros lugares en el norte del país, donde se está avanzando mucho y se van resolviendo poco a poco los problemas tecnológicos que han impedido avanzar más en esos temas. La lucha contra el cambio climático requiere que pasemos gradualmente a una economía más baja en carbono, que pasemos gradualmente a una economía que consume menos combustible fósil tradicional como petróleo y carbón, y que vayamos pensando en opciones hacia energías más limpias, incluyendo pasar por pasos intermedios que incluyen el gas, que es menos contaminante, pero es, digamos, es un buen paso de transición. Y es, desde luego, el sector privado productivo el que está llamado, como les decía ahí, a no solo ser parte de la solución, a ser el líder en esto, porque la tecnología lo está permitiendo, pero tenemos que interesarnos en profundizar.
Yo pienso que hay mucho mito todavía acerca de las energías renovables y los problemas que tienen, que son muy caras, que es muy intermitente, la intermitencia de la energía renovable, que no se puede acumular o conectar a la red nacional. Todo eso se está superando y se va a superar, tengan la seguridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando salieron los primeros celulares? Que eran un aparato así, que parecía un walkie-talkie militar. Esa era la batería, ¿sí? Y ahora hemos ido, el tema con la energía renovable es ese, ¿no? Cómo usted acumula lo que le sobra de día en la solar y de noche en la eólica. Ese tema se va a resolver, no tengan la menor duda. Entonces, el sector productivo, todo el sector productivo es el sector que procesa la energía, pues. Entonces necesitamos ir viendo esto gradualmente, colegas.